Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado de la octava de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 al 21. En aquellos días los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: ¿puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, los soltaron. No encontraron la manera de castigarlos, porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Salmo 117. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. El Evangelio de San Marcos concluye con una catequesis sobre la confianza que merecen los 11 apóstoles, cuyo testimonio es el fundamento de la fe de la Iglesia. Jesús mismo los llamó a ir de Galilea a Jerusalén. Tras el Viernes Santo, desilusionados y sin esperanza, permanecen en la ciudad. María Magdalena, quien según este relato fidedigno fue la primera a quien se apareció el Señor, les explica la misión que Cristo resucitado le ha encomendado. Los 2 discípulos, a quienes el Señor acompaña en el camino de Emaús, regresan a Jerusalén. Sin embargo, no los escuchan ni les creen. Ni el testimonio de la mujer, ni el de los 2 discípulos logran sacar a los apóstoles de su aflicción y lamento. Solo cuando Jesús mismo se acerca a ellos y los reprende por su falta de confianza en las palabras de sus testigos, sus corazones y sus ojos se abren. Al verlo comprenden que el Evangelio de Dios que Jesús predicó y que se convierte en su misión tiene un futuro eterno. Entienden que su misión abarca el mundo entero y toda la creación, toda la comunidad de seres vivos. 2 cosas llaman la atención en esta síntesis de las manifestaciones del resucitado que Marcos nos da: la lucha de los discípulos por creer y la amorosa perseverancia del Señor, que viene a su encuentro, no una, sino innumerables veces, y todavía hoy, en medio de todas nuestras resistencias, sigue viniendo y lo hará hasta el fin de los tiempos, como lo ha asegurado y prometido, e incluso los envía en misión. Nos hace mucho bien meditar esto. A veces pensamos que somos los pecadores del año. Nos desanimamos, nos enfocamos solo en nuestras limitaciones, nuestras luchas. Incluso pensamos que el Señor se equivocó al llamarnos, pero no. Él conoce tu corazón,
conoce tus luchas y éstas no son un obstáculo para su amor. De hecho, como un padre y una madre amorosos, viene a tu encuentro aún más y nunca deja de confiarte una misión: ser su testigo. Sí, ser testigo de ese amor que siempre experimentas, especialmente en tus dificultades, en tus fracasos, en tus luchas cotidianas. Desde esta perspectiva, demos gracias al Señor por nuestras luchas en el camino. En sus manos se convierten en preciosas oportunidades para conocernos a nosotros mismos, para dejarnos amar tal como somos y para convertirnos en testigos de un amor tan grande. Profundizando un poco más en el Evangelio, vemos que este forma parte de una unidad literaria más amplia, que nos presenta una lista o resumen de varias apariciones de Jesús. 1. Jesús se aparece a María Magdalena, pero los discípulos no aceptan su testimonio. 2. Jesús se aparece a los discípulos de Emaús, pero los demás no aceptan su testimonio. 3. Jesús se aparece a los 11, critica su falta de fe y les ordena anunciar la buena nueva a todos. 4. Jesús asciende al cielo y continúa cooperando con los discípulos. Además de esta lista de apariciones en el Evangelio de Marcos, hay otras listas de apariciones que no siempre coinciden. Por ejemplo, la lista que Pablo conserva en su carta a los Corintios es muy diferente. 1 Corintios 15, 3, 8. Esta variedad muestra que al principio los cristianos no se preocupaban por probar la resurrección mediante apariciones. Para ellos la fe en la resurrección era tan evidente y viva que no había necesidad de pruebas. Una persona que toma el sol en la playa no se preocupa por probar que el sol existe, porque ella misma bronceada es prueba clara de la existencia del sol. Las comunidades, con su existencia en medio del inmenso imperio, eran prueba viviente de la resurrección. Las listas de apariciones comenzaron a aparecer más tarde, en la segunda generación, para refutar las críticas de sus adversarios. Jesús se aparece a María Magdalena, pero los demás discípulos no le creyeron. Jesús se aparece primero a María Magdalena. Ella va a anunciarlo a los demás. Para venir al mundo, Dios quiso depender del vientre de una joven de 15 o 16 años, llamada María de Nazaret. Lucas 1:38. Para ser reconocido como vivo entre nosotros, quiso depender del anuncio de una mujer que había sido liberada de 7 demonios, también llamada María de Magdala. Por eso se le llamó María Magdalena. Pero los demás no creyeron en ella. Marcos dice que Jesús se apareció primero a Magdalena. En la lista de apariciones transmitida en la carta a los Corintios, 1 Corintios 15, 3, 8, no se informan las apariciones de Jesús a mujeres. A los primeros cristianos les costaba creer el testimonio de las mujeres. Jesús se aparece a los discípulos, pero los demás no le creyeron. Sin muchos detalles, Marcos se refiere a una aparición de Jesús a 2 discípulos mientras caminaban por el campo. Este es probablemente un resumen de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, según lo narra Lucas 24, 13, 35. Marcos insiste en que los demás tampoco les creyeron. Jesús critica la incredulidad y ordena que se proclame la buena nueva a toda criatura. Por esta razón, Jesús se aparece a los 11 discípulos y los reprende por no creer a quienes lo habían visto resucitado. Nuevamente Marcos se refiere a la resistencia de los discípulos a creer el testimonio de quienes habían experimentado la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Probablemente para enseñar 3 cosas. Primero, que la fe en Jesús pasa por la fe en quienes dan testimonio de Él. Segundo, que nadie debe desanimarse cuando surge la duda o la incredulidad en el corazón. Tercero, para contrarrestar las críticas de quienes decían que los cristianos son ingenuos y aceptan cualquier noticia sin crítica, ya que a los 11 les costó mucho aceptar la verdad de la resurrección. El Evangelio de hoy termina con el mandato: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús les encomienda la misión de anunciar la buena nueva a toda criatura. Por eso, hasta nuestros días, podemos nosotros tener la alegría de ser testigos de estos acontecimientos que han perdurado en el tiempo y que nada ni nadie podrá apagar el fuego del amor que Dios nos ha dado en la Pascua de su Hijo Jesucristo. Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a creer siempre, a no pedir pruebas de los acontecimientos que nos han traído la salvación, a creer en el testimonio de las personas que han experimentado un amor incomprensible e inexplicable
y sobre todo nos acompañe en la misión y tarea que nos ha puesto el resucitado, de ir por el mundo, a anunciar la buena nueva de la salvación, la misericordia y la salvación de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.